Vamos a comenzar el tema del día de hoy sobre los procedimientos analíticos. Las normas internacionales de auditoría nos dan los lineamientos sobre los procedimientos analíticos que se deben de usar en una auditoría. Los procedimientos analíticos se refieren al análisis de variaciones, índices y tendencias significativos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que siempre para hacer una auditoría tenemos lo que son el año anterior y el año sujeto al examen. Entonces desde ahí, desde antes de iniciar todo lo que el proceso de auditoría de ese año, nosotros podemos ver esas variaciones que hay en las cuentas de los estados financieros. Y es por esto que les digo que hacemos un análisis tipo el vertical o horizontal de finanzas, que es ver cuántas fueron las variaciones de las cuentas en relación al año anterior y ver cuáles son esas variaciones más significativas, es decir, donde hay más diferencia. Y entonces nosotros nos vamos a enfocar en esas cuentas donde hay mayor diferencia para ver por qué es que han sufrido ese tipo de diferencia. Dice que los procedimientos analíticos, según las normas internacionales de auditoría, significan el análisis de índices y tendencias significativos, incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas. Los procedimientos analíticos que incluyen, dice que incluyen las comparaciones de la información financiera de la empresa con, por ejemplo, información comparable de periodos anteriores, lo que les decía. Tenemos el año anterior, tenemos el año sujeto al examen y yo miro cuáles son las variaciones en las cuentas y cuáles son las que tienen una mayor variación para estudiarla. Resultados anticipados de la entidad, tales como presupuesto o pronóstico. En este caso, sí, hay empresas que trabajan con presupuesto y al final, en el ejercicio, al final del ejercicio, nosotros comparamos el final del ejercicio con el presupuesto que nosotros hicimos para ver cuáles son igual esas variaciones y ver por qué no se llegó a esos resultados. Por ejemplo, si yo pronostiqué mayores ventas o disminución de costos y al final no se dio, es ver por qué no se logró ese volumen de venta. Entonces, ver las variaciones de los presupuestos con lo real. Información similar de la industria, también puedes hacer comparaciones, dice, con, por ejemplo, si yo soy la Curazao, entonces alguien de mi industria es el gallo más gallo, entonces yo me puedo comparar con él para ver cómo es la información financiera de mi empresa en relación con la otra, porque se supone que las dos tenemos que llevar una contabilidad similar porque ambas estamos en el mismo giro del negocio. Entonces esos son los procedimientos analíticos en relación a comparaciones de la información financiera de la empresa que podemos hacer. Una es con relación al año anterior para ver esas variaciones en las cuentas. La segunda es cuando vos tenés presupuesto y entonces vos comparas lo real con lo presupuestado, igual ver las variaciones que se dan y por qué. Y la tercera es las variaciones en relación a empresas similares a tu giro de negocio. Los procedimientos analíticos dice que incluyen la consideración de relaciones entre elementos de información financiera que se esperaría se conformaran a un patrón predecible basado en la experiencia de la entidad y entre información financiera no relevante, tales como costo de nómina o un número de empleados. Entonces los procedimientos analíticos es que lo podemos ver tanto a aspectos financieros, es decir, números, y también lo podemos ver a números de estado financiero y a otros números como en relación, dice, a números de empleados, en relación a nómina, que eso ya no es un dato financiero, pero es un dato administrativo, pero igual podemos ver las diferencias que hay entre esos datos administrativos.
Los procedimientos analíticos son usados, dice, para ayudar al auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría. ¿Por qué? Porque si nosotros en esas variaciones vemos que una cuenta tuvo una variación grande, entonces eso me va a permitir a mí enfocarme. Eso me va a mí permitir enfocarme en esa cuenta que tuvo esa gran variación y entonces incluirla dentro de la auditoría como algo importante para efectuarle su programa, su cuestionario de control interno. O sea, de ahí podemos partir haciendo un procedimiento analítico a los estados financieros. El cliente nos da los estados financieros del año anterior, los estados financieros del año sujeto al examen. Tenemos esos dos estados financieros. Le aplicamos el procedimiento analítico que sería ver la variación de esas cuentas. Una vez que nosotros elaboramos las restas y obtuvimos esas variaciones, podemos partir viendo cuáles son las cuentas más importantes y de ahí planear nuestra auditoría con esas cuentas que sufrieron grandes variaciones para estudiar esas cuentas. Entonces, ese sería uno de los fines de por qué utilizamos procedimientos analíticos al iniciar la auditoría, porque nos van a dar las pautas para ver esas cuentas que tienen grandes variaciones en relación al año anterior para poder estudiarlas y ver el origen de esas variaciones. O sea, porque puede estar pasando algo ahí, pueden haber errores, pueden haber fraudes. Entonces, esa es la importancia de realizar el procedimiento analítico para ver esas cuentas con mayores variaciones en relación al año anterior. Como procedimiento sustantivo, cuando su uso pueda ser más efectivo o eficiente que las pruebas de detalles para reducir el riesgo de detección para aseveraciones específicas de los estados financieros y como una revisión global de los estados financieros en la etapa de revisión final de la auditoría. En todas las etapas de la auditoría dice que nosotros podemos aplicar los procedimientos analíticos. El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeación para ayudar en la comprensión del negocio y identificar áreas de riesgo, que era lo que les estaba diciendo. La aplicación de procedimientos analíticos puede indicar aspectos del negocio de los cuales no tenía conciencia el auditor y ayuda a determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos. Ver esas variaciones en las cuentas te va a permitir a vos enfocarte en esas cuentas que necesitan mayor revisión o una revisión exhaustiva para poder determinar que todos los procedimientos, tanto de control interno como financiero, se estén llevando bien. O si está pasando algo ahí, es por eso que hay esas variaciones significativas. Los procedimientos analíticos al planear la auditoría usan información tanto financiera como no financiera. Dice, por ejemplo, relación entre venta y superficies de espacios de venta o volumen de mercancía vendida. Entonces va aquí a lo mismo que dice que ves tanto información financiera como no financiera, porque puedes ver números de venta, pero también puedes ver estrategias de venta, si tenías las mismas estrategias, si estas estrategias de venta te están funcionando. Entonces, los procedimientos analíticos los podemos ver desde el punto de vista financiero y también como aspectos no financieros para ver variaciones en los mismos. La confianza del auditor en los procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de detección relativo a aseveraciones específicas de los estados financieros puede derivarse de pruebas de detalle, procedimientos analíticos o una combinación de ambas. Ya sabemos que podemos, dentro del transcurso de la auditoría, lo que son los procedimientos sustantivos que tienen que ver con lo que estamos hablando, de ver variaciones, y con las pruebas de detalle, que son las pruebas que hacemos como los arqueos, las reconciliaciones, las tomas físicas de inventario. Esas son las pruebas de detalle, y los procedimientos analíticos son los que estamos viendo, que son ver las variaciones en relación a aspectos financieros y no financieros de la empresa.
La aplicación de ambas son la confianza, o es lo que le da al auditor la certeza razonable para poder emitir su dictamen de auditoría. El auditor ordinariamente averiguará con la administración sobre la disponibilidad y confiabilidad de información necesitada para aplicar procedimientos analíticos y los resultados de cualquiera de estos procedimientos desempeñados por la entidad. O sea, ya sabemos que la entidad por lo general en la parte financiera está aplicando lo que son los análisis financieros, y ahí, como les digo, vemos lo que es el análisis horizontal, vertical y de razones financieras. Entonces, si hay un gerente financiero en esa empresa o en ese cliente que nosotros estamos auditando, corresponde que haya mensualmente un informe de finanzas, donde en ese informe incluye cómo se están manejando las cuentas de esa empresa. Entonces ahí podemos obtener nosotros cierta información de ese cliente cuando la empresa tenga un gerente financiero, y ese gerente financiero esté dando su reporte de las variaciones de las cuentas. Dice que al desempeñar procedimientos analíticos, el auditor considera un número de factores como los objetivos de los procedimientos analíticos y el grado al cual pueden ser confiables sus resultados, la naturaleza de la entidad y el grado al cual puede desagregarse la información. Dice que los procedimientos analíticos pueden ser más efectivos cuando se aplica a información financiera sobre secciones individuales de una operación o a estados financieros de componentes de una entidad diversificada. ¿Qué te quiere decir? Que es mejor aplicar este tipo de comparaciones y análisis de variaciones a estados financieros detallados que tengan todas sus cuentas, porque así vos podés ver, por ejemplo, una cuenta de mayor que existe una gran variación, a veces puede estar en una sola subcuenta si tiene muchas, o puede estar en varias subcuentas. Es por esto que es más importante, o te da más confiabilidad vos como auditor, revisar unos estados financieros que tengan todas las subcuentas, así como estamos viendo los de Integral, donde hay, por ejemplo, gastos de administración 6200, y entonces 6200010203. Todas esas subcuentas del gasto te permiten ver cómo se compone la cuenta de mayor de gastos de administración, por ejemplo. Entonces, es mejor, sería mejor que el cliente te entregue los estados financieros detallados, donde están las cuentas de mayor y las subcuentas, para tener una confiabilidad sobre esa información financiera, a diferencia de solo tener unos estados financieros con cuentas de mayor, donde se te es más difícil ver de dónde se originan esas variaciones en esas cuentas. La disponibilidad de la información, lo mismo financiera como presupuesto o pronóstico, porque ya dijimos que es una de las formas de comparar la información, es a través de lo pronosticado para empresas que realizan presupuestos. No todas las empresas realizan presupuestos. Entonces, las empresas que realizan presupuestos, por lo general, lo hacen en diciembre del año anterior, y después vos al final del año en curso comparás el presupuesto con lo real. La confiabilidad de la información disponible, si los presupuestos son preparados con suficiente cuidado, en eso hay que tener mucho cuidado, como dice ahí la NIA, porque resulta que si la persona que realiza los presupuestos no es competente profesionalmente, entonces va a pronosticar, va a hacer un presupuesto basado en cifras que nunca se van a alcanzar, o te vas muy bajo o te vas muy alto. Entonces, un buen presupuesto es el que va a estar más o menos pegado a lo real, y eso te va a decir ya cuando tengas lo real y compararlo con el presupuesto, y ahí te va a decir que si esa persona sabe o no sabe de presupuesto, porque si está muy alejada, eso indica que la persona no está preparada para hacer presupuesto. La relevancia de la información disponible, por ejemplo, si los presupuestos han sido establecidos como resultados por esperar y no como metas por lograr. Fuentes de información disponible, por ejemplo, fuentes independientes de la entidad, son más confiables que las fuentes internas. Aquí lo vemos
También, como si se acuerdan de la evidencia, que la evidencia externa es más confiable que la interna. En este caso, igual, la información que vos obtengas por fuera de la empresa o independiente de una persona independiente es más confiable que una de adentro. La comparabilidad de la información financiera. La información general de la industria puede necesitar ser suplementada para ser comparable con la de una entidad que produce y vende productos especializados. Lo acabamos de decir en la tercera comparabilidad de la información está con empresas que sean de tu mismo giro de negocio, y por lo general se supone que las empresas tienen que llevar una contabilidad similar, las empresas que se dedican a lo mismo. Entonces, si llevan las mismas cuentas, va a ser objeto de comparación, es decir, la información es comparable. Entonces hay que primero ver qué tan comparable es la información de la industria con tu empresa. El conocimiento ganado durante auditorías previas, junto con la comprensión del auditor de la efectividad del sistema de contabilidad y control interno. Eso te va a dar también la confiabilidad al vos aplicar procedimientos analíticos, porque no es lo mismo, aquí lo que te está diciendo que no es lo mismo que, por ejemplo, te den 2 estados financieros y vos vengas y ya me los dieron y los voy a comparar. No, vos tenés que tener todos estos caracteres para ver que si esa información es confiable y comparable. Entonces, eso te lo va a dar, como aquí dice, lo que ya viendo un poco lo que es el sistema del control interno de esa empresa. Si el control interno es fuerte, entonces vos decís, esta información me resulta confiable al momento de hacer las comparaciones. Yo ya tengo más confianza en esa información porque tienen un buen sistema de control interno y porque tienen buenas políticas de contabilidad, o porque tienen un buen sistema contable computarizado. Entonces esos aspectos te van a dar la confianza en los montos que te está brindando la empresa. El procedimiento analítico al final de la auditoría, el auditor debe aplicar procedimientos analíticos al o cerca del final de la auditoría, al formarse una conclusión global sobre si los estados financieros como un todo son consistentes en el conocimiento del auditor del negocio. Las conclusiones extraídas de los resultados de dichos procedimientos se pretenden que corroboren conclusiones formadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros y que ayuden a llegar a las conclusiones globales respecto de la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, al principio ya sabemos que podemos aplicar procedimientos analíticos, que es ver las variaciones de las cuentas para nosotros enfocarnos en nuestro plan de auditoría, en esas cuentas que tienen mayor variación. O sea, es como una ayuda para el auditor hacer el procedimiento analítico y ver esas variaciones para yo enfocarme en esa área o esas cuentas de los estados financieros que sufren mayores variaciones y estudiarlas, es decir, aplicarle los cuestionarios de control interno y los programas de auditoría a esas cuentas. Y también te dice que al final puede igual hacer procedimientos analíticos para ver los estados financieros como un todo. El grado de confiabilidad en procedimientos analíticos. La aplicación de procedimientos analíticos se basa en la expectativa de que las relaciones entre los datos existen y continúan en ausencia de condiciones conocidas en contrario. La presencia de estas relaciones proporciona evidencia de auditoría sobre integridad, exactitud y validez de los datos producidos por el sistema contable. Lo que les decía, depende de las políticas contables, primero la aplicación de control interno, después políticas contables y por último un sistema contable computarizado fuerte. Es lo que te va a indicar como auditor que los registros de contabilidad están bien. Antes de ir a revisar, ya vos tenés una idea de que puede estar bien o que pueden haber pocos errores en esa información. ¿Cómo te lo va a dar? Uno, viendo que el control interno es fuerte. Dos, viendo que existen políticas contables. Y tres, con un sistema contable computarizado fuerte. Entonces, esos tres aspectos te dan una indicación que
que la información que se está generando es confiable. Dice que el grado de confiabilidad que el auditor pone sobre los resultados de procedimientos analíticos, la importancia relativa de las partidas implicadas, por ejemplo, cuando los balances de inventario son de importancia, el auditor no confía solo en el procedimiento analítico para confirmar las conclusiones. Sin embargo, el auditor puede apoyarse en procedimientos analíticos para ciertas partidas de ingresos y de gasto cuando no son de importancia relativa. En el inventario podemos hacer un procedimiento analítico que sería ver las variaciones de inventario, pero también nosotros nos dice que no nos podemos confiar solo en el procedimiento analítico, sino que tenemos que hacer una prueba selectiva, una prueba de detalle que sería que realizar una toma física de inventario. Entonces, estamos haciendo un procedimiento analítico y una prueba de detalle. Estamos aplicando los dos procedimientos de auditoría para poder nosotros concluir sobre la razonabilidad o la confiabilidad en la cuenta de inventario. Otro procedimiento de auditoría dirigido hacia los mismos objetivos de auditoría, por ejemplo, otros procedimientos desempeñados por el auditor al revisar la posibilidad de cobranza de las cuentas por cobrar, tales como revisión de recibos, de efectivo subsecuente. Si aplicamos, por ejemplo, ahora nos dicen la cuenta por cobrar, procedimiento analítico de ver variaciones, o ver los recibos de efectivo para vos ver cuánto te ha pagado ese cliente, también puedes hacer las pruebas de detalle que son las cartas de confirmación de saldo. Entonces, igual aquí, no es solo una prueba la que necesitas en tu ejercicio de auditoría para tener esa certeza razonable, sino las dos. Tenés que hacer tanto procedimientos analíticos como pruebas de detalle para vos tener la certeza razonable de esa cuenta. Exactitud con la que pueden predecirse los resultados esperados de los procedimientos analíticos. Por ejemplo, el auditor ordinariamente esperaría mayor consistencia en la comparación de márgenes de utilidad bruta de un periodo con otro que la comparación de gastos como investigación o publicidad. Evaluaciones de riesgo inherente y de control, por ejemplo, si el control interno sobre el procesamiento de órdenes de venta es débil y por lo tanto el riesgo de control es alto, puede requerirse más confianza en las pruebas de detalle de transacciones y balances que en los procedimientos analíticos para cuentas por cobrar, al igual que el anterior. O sea, si los procedimientos analíticos no son suficientes para vos expresar una opinión, entonces tenés que hacer las pruebas de detalle, y en la mayoría nosotros vemos que hacemos pruebas de detalle porque por ejemplo en la planeación que ustedes hicieron de Integral llevaba pruebas de detalle, la caja chica con los arqueos, el banco con las reconciliaciones, la cliente con las confirmaciones, los activos fijos con las depreciaciones que lo vamos a hacer. Entonces todas esas pruebas de detalle aunado a los procedimientos analíticos son la base tuya como auditor para poder emitir una opinión acerca de razonabilidad, que si bien es cierto, algunas, dice las mías, que algunas cuentas solo puedes compararlas porque no tienen, digamos, una importancia relativa en los estados financieros, la mayoría de cuentas es necesario que le haga pruebas de detalle para poder confirmar esos registros contables. El auditor necesitará considerar poner a prueba los controles, si los hay, sobre la preparación de información usada al aplicar los procedimientos analíticos. Cuando dichos controles son efectivos, el auditor tendrá mayor confianza en la confiabilidad de la información y por lo tanto en los resultados de procedimientos analíticos. Los controles sobre información no financiera pueden a menudo ser puestos a prueba conjuntamente con las pruebas de controles relacionadas con la contabilidad. Por ejemplo, una entidad al establecer controles sobre procesamientos de facturas de venta puede incluir controles sobre registros de venta por unidad. En esta circunstancia, el auditor podría poner a prueba los controles sobre los registros de venta por unidad conjuntamente con pruebas de controles sobre procesamiento de facturas de venta. Entonces, para ir correlacionando tus facturas de venta con las ventas por unidades, es ir viendo, comparando y que todo vaya pegando, porque en contabilidad todo tiene que sumar igual.
Y investigación de partidas inusuales, cuando los procedimientos analíticos indican fluctuaciones o relaciones significativas que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas, el auditor debería investigar y obtener explicaciones adecuadas y evidencias corroborativas apropiadas. Esto sería para partidas donde hay demasiadas variaciones en las cuentas y entonces investigar que por qué se da ese tipo de variaciones que son a veces como inusual, y vos digas como auditor que algo está pasando ahí, porque esa variación no es común que pase. Entonces, para esos casos, el auditor debe de investigar y obtener esas explicaciones adecuadas para poder ver de qué está pasando en esas cuentas. La investigación de fluctuaciones y relaciones inusuales ordinariamente comienza con investigaciones con la administración, seguidas por qué pasa cuando hay este tipo de variaciones inusuales. Y vos como auditor, dice que tu investigación la tenés que comenzar con el administrador para ver qué está pasando ahí, seguidas por corroboración de las respuestas de la administración, por ejemplo, comparándolas con el conocimiento del auditor del negocio y con otra evidencia obtenida durante el curso de la auditoría, y consideración de la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría basados en los resultados de dichas investigaciones. Si la administración no es capaz de proporcionar una explicación, o si la explicación que te da la administración vos no la consideras adecuada. Entonces esto va en parte a la aplicación de procedimientos analíticos cuando hay variaciones significativas y vos tenés que investigar que por qué se dan esas variaciones inusuales que no se dan en cierta cuenta. Entonces vos tenés que investigar primero con la administración para que la administración te dé una respuesta de que por qué pasó, por qué existe esa variación en esa cuenta, porque al final, como sabemos, la responsable de la contabilidad y del registro de las operaciones es la administración de esa empresa. El auditor no tiene nada que ver con eso, y por eso desde la carta de oferta técnica y compromiso, el auditor deja un párrafo expresamente dicho donde la responsable de la contabilidad y de la administración de esa empresa. O sea, allí no tiene nada que hacer el auditor, sino más bien es investigar de por qué se dan, por ejemplo, políticas contables, algunas políticas contables y todo lo que es el registro de la información financiera, es investigar a través de quién, a través de la administración, que es la responsable de todo lo que es la contabilidad de esa empresa. Vamos a seguir con el proceso de auditoría esta semana. Entonces, esta semana en la asignación está enfocada en seguir con la auditoría. Entonces, tenemos la asignación de verlo, activo fijo y la depreciación. Que esta depreciación ustedes ya la saben hacer porque la enseñé en auditoría 1. Entonces aquí tenemos todos los activos fijos de Integral al 31 de diciembre de 2017, que es el año que estamos haciendo la auditoría. Entonces, en los estados financieros, ustedes tienen, y en su balanza, los datos de los activos fijos y sus depreciaciones. Entonces nosotros ahora vamos a ver que si están correctos esos montos de depreciación que yo tengo en mi estado financiero y que ustedes ya lo tienen en una balanza. Y el registro va a ser igual a como lo hacíamos, como les enseñé auditoría 1. Aquí tenemos la fecha de alta, que es la fecha de compra. Después tenemos la fecha de baja, que sería la fecha a la que el activo fijo está depreciado. Entonces, si se acuerdan, son los mismos activos fijos, cuentas de mayor, los equipos de cómputo 2 años, mobiliario y equipo de oficina 5 y el equipo rodante 5. Entonces,
el equipo de cómputo se deprecia 2 años, entonces le sumo 2, 1 de diciembre de 2011, entonces la fecha de baja sería 1 de diciembre de 2013. Y la fecha de corte, que es la misma fecha, la fecha de la auditoría, la estamos haciendo al 31 de diciembre de 2017. ¿Cuántos meses han depreciado? Al 13 ya está depreciado, entonces ya tiene los 24 meses. Ya tiene los 24 meses depreciados. Después la depreciación mensual, que es el valor de adquisición entre la vida útil en meses, entre 24. Eso me da a mi depreciación mensual. Mi depreciación acumulada es los meses depreciados por la depreciación mensual. Y mi valor en libro es el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. En este caso, como ya se depreció en el año 2013, la compré el 1 de diciembre de 2011 y a los 2 años siguientes está depreciada, entonces en 2013 está depreciada y nosotros nuestra fecha de corte es el 31 de diciembre de 2017. Al 2017 ya está depreciada, entonces su valor en libro es 0. La seguimos manteniendo porque la seguimos utilizando dentro de la empresa. Una vez, eso me preguntaba alguien de auditoría 1, ¿por qué todavía la tenemos? La tenemos contablemente porque está físicamente dentro de la empresa, porque yo la sigo ocupando. En el caso de que yo por ejemplo, que esto, si es un escáner y yo ya no lo ocupo, entonces le doy de baja. Le doy de baja porque lo vendo, lo regalo, lo boto. Pero si yo lo sigo ocupando dentro de la empresa, aunque su valor en libro sea 0, yo lo tengo que mantener. Entonces, por eso es que vemos que hay activos fijos que ya están en valor en 0, pero que los seguimos manteniendo y no le hemos dado de baja contablemente, es porque todavía lo estamos ocupando dentro de la empresa. Entonces, esta forma es la que la van a realizar los cuadros. Ustedes tienen sus registros, sus cuadernos de auditoría 1 para que vayan a ver. Los muebles equipo de oficina, recuerden que son a 5 y los equipos rodantes a 5 años, entonces siempre le vamos sumando 5 y si se recuerdan que siempre yo les pongo 1 de diciembre para contar el mes completo. Por ejemplo, este 1 de abril 2016, entonces se va a depreciar el 1 de abril del 2018. ¿Cuántos meses tengo? Para que recordemos cómo sacábamos los meses. Entonces yo comienzo a contar de abril 2016. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tengo 9 meses del 2016. Más completito el 2017, porque la auditoría es al 31 de diciembre, tengo los 12 meses del 2017, más los 9 del 2016, entonces yo tengo 21 meses depreciados a la fecha de la auditoría, que es el 31 de diciembre 2017. Y siempre se cuenta el mes, por eso lo pongo, todo lo pongo de primero para que nosotros contemos completito el mes de la adquisición. Entonces, si es 1 de abril, yo cuento completo abril, mayo, junio, hasta terminar el 2016. Después todo el 2017 sumo y eso me da. Entonces, así es ir trabajando uno por uno, porque hay unos que hay que calcular bastante tiempo. Yo creo que no es equipo rodante. Sí, en el equipo rodante. Entonces así es que se van calculando los meses, que si se recuerdan de esta forma igual lo calculamos. Y aquí arriba es solo ir formulando. Aquí solo ir formulando para arrastrar la fórmula y que y un solo te va a tirar todo. Ya sabemos que la depreciación mensual es el valor de adquisición entre la vida útil, que para el equipo de cómputo son 24,
para el mobiliario son 60, 12 por 5, 60, para el equipo rodante 60, 12 por 5, 60. Entonces, los equipos de cómputo los divido entre 24, mobiliario entre 60, equipo rodante entre 60. La depreciación acumulada son los meses por la depreciación mensual y el valor en libro es el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Lo formulan y después solo arrastran para que al final ustedes vean las comparaciones de cuánto es la depreciación acumulada. Esta columna es la que yo voy a comparar, depreciación acumulada. El total que me dé aquí es lo que yo voy a comparar con lo que tengo en los estados financieros para ver si tengo que hacer o no tengo que hacer ajustes. En este caso van a hacer ajustes y los ajustes lo incluyen en la balanza de comprobación que ya tienen y que es donde han ido ingresando todos los ajustes. Esa va a ser la asignación que es en grupo para los que van en grupo. Profe, una pregunta. Cualquier cosa que tengamos alguna duda, solo para recordar, porque me acuerdo que eso usted lo dio en auditoría 1 Sí. y estuvimos haciendo el llenado de unos folletos, no sé si usted se acuerda. Y Sí. pues cualquier consulta, no sé si nos lo puede aclarar si tenemos alguna duda en esa parte. Bien. Profe, y otra cosa que le quería decir era que si puede subir el video hoy o no sé cuándo. ¿Cuál el de ahorita? No. Es para después ver lo que dice los meses, que no tomen nota. 24 creo que es 60 y 60. Sí, lo estoy grabando. Bueno. Sí, es que aquí es por fórmula, hay que acuérdense que antes era en papel que trabajábamos. Pero ahora aquí voy a hacer una fórmula y la arrastras y ya. Pues es más fácil trabajarlo aquí en Excel, porque solo la fórmula la arrastra. Antes trabajábamos en el papel y por eso la calculadora y todo, pero así aprendieron más. Sí, pero no es complicado, aquí solo ir poniendo la fecha de baja, que es sumarle los 2 años o los 5 a los otros y calcular los meses, porque ya después aquí pones la fórmula y la arrastras y después solo comparar los totales con los registros que hay en los estados financieros y ver si hay ajuste. En este caso sí hay ajuste y lo incluyen dentro de la balanza. Ok. Y ahí está la cuenta de gasto por depreciación, la van buscando en la balanza. Ahí vamos a meter todo. Bueno, profe. Depreciación contra depreciación acumulada de cada uno de los activos fijos. Ahí les voy a poner alguna referencia en el grupo de WhatsApp. Ok. Porque no se conectaron todos. Les voy a poner las fórmulas también. Cualquier consulta me escriben. Dele pues, profe. Nos Está bien, vemos. profe, gracias. Nos vemos.